Muy buenas tardes a todos. Hoy, sábado 18 de diciembre de 2021, estamos realizando el 46º Conversatorio Sabatino de Historia de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Hoy tenemos como conferencista al doctor José Antonio Salazar Cruz, miembro honorario y consultor de nuestra institución, con la conferencia titulada Leyenda Negra de España. El doctor José Antonio Salazar Cruz nació en Cali, es vallecaucano por ancestros y antioqueño por colonización. Él es nieto de don Leocadio Salazar Mejía, de orgullosa estirpe antioqueña, quien fundó varios pueblos, domeñó montañas y construyó caminos imposibles. Por el lado de los Cruz, sefarditas de ojos glaucos y nariz aguileña, forzados conversos de la Cruz, sobrevivientes de la Inquisición de los Felipes, sentaron reales a orillas del río en el centro del Valle del Cauca, entre Buga y Tuluá. José Antonio Salazar es doctor en jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario de Bogotá. Con su título de abogado, pudo trabajar intensamente desde los 21 años como abogado, litigante, profesor en la Escuela de Posgrado de la Universidad del Rosario, del Colegio Mayor del Rosario. Fue magistrado y conjuez de las altas cortes de la República, Corte Suprema de Justicia, en la añorada época de la cooptación, cuando existía la separación de poderes públicos. Él representó a Colombia en múltiples reuniones y eventos internacionales. Durante más de 40 años ha sido miembro de Rotary International, una organización de servicio muy antigua y propagada por todo el mundo, lo cual le ha permitido hacer realidad muchos de sus sueños para ayudar a los que sufren. Llegó a la Junta Directiva Mundial, fue presidente del Comité Ejecutivo y Fiduciario de la Fundación Rotaria, que se embarcó en el proyecto de erradicación de la poliomielitis en el mundo. José Antonio, pues, es un lector y bibliófilo consumado, tiene una biblioteca con más de 7.000 volúmenes, ha publicado en revistas y libros colectivos en varios países, ha sido invitado a foros y seminarios como conferencista. Él cree que o siente que, como Jorge Luis Borges, él se siente más orgulloso de lo que ha leído que de lo que ha escrito. Sin embargo, ha publicado 4 libros, ¿sí?, que han logrado superar su manía de corregirse a sí mismo, el temor a las imprentas y a sus expectativas, ¿sí? En el año 2020 publicó el libro titulado Golpe de Fortuna Loca, pues que se ha convertido en todo un hit, ¿sí?, un bestseller aquí en el medio de la comunidad de historiadores en Colombia. Y bueno, como que con esta conferencia va a surgir un nuevo libro. Él también hace poesía, pero es un poco tímido y solamente ha publicado una decena de poemas. Es un empresario afortunado, ya ha trasladado sus negocios a sus hijos, es agricultor y ganadero y está radicado en Villa de Leyva, en Boyacá, ¿sí? Él es miembro de la Academia de Historia de Boyacá y es miembro honorario y consultor de nuestra academia, la Historia del Valle del Cauca. José Antonio, pues, es un librepensador, volteriano, no tiene tapujos, se le mide a cualquier debate y es una persona muy leída, muy cultivado en diferentes disciplinas del conocimiento. Entonces, hoy él nos va a dictar esta conferencia titulada La Leyenda Negra de España. Con esta presentación, entonces, le cedo la palabra a José Antonio para que inicie su conferencia. Adelante, José Antonio. Le agradezco muchísimo. Muchísimas gracias por esa presentación tan amable y tan generosa.
que me hace recordar a un amigo muy querido que narraba que alguna vez en un funeral de cuerpo presente, el cura empezó a hablar del muerto y a decir un poco de cosas lindas como ese que tú dijiste de mí, que había sido gran papá, gran marido, gran lector, no sé qué. Y la señora que estaba ahí con los niños, de pronto le dice a uno de los hijos, hijo, vaya, mire esa caja a ver si ese que está ahí es su papá, porque eso que están diciendo no corresponde a él. De todas maneras, muchas gracias, mi querido amigo, y me siento muy contento con este tema que he disfrutado inmensamente estudiándolo. Es un tema conflictivo, contradictorio, difícil para mucha gente, y seguramente algunos no podrán estar de acuerdo conmigo, y eso espero que al final podamos tener un debate, y si no, pues lo haremos después. Todas las leyendas negras tienen algún fundamento en la realidad y son utilizadas por sepultureros de glorias ajenas, generalmente con propósitos políticos. Sorprende cómo la historia de España, comillas, sin la cual podría escribirse la historia de la civilización, cierro comillas, en la despectiva expresión de François Guizot, ha sido escrita desde afuera, por extranjeros, muchos de los cuales solo visitaron la península por unos pocos días, pero se repiten acríticamente manteniendo la imagen de la España madrastra, de los frailes barrigones o de esos fanáticos escuálidos de la Inquisición, de la comida grasienta, los gitanos guitarristas y estafadores y de las mujeres fumadoras con puñal en la liga. A esto se refería el fraile Benito Feijóo cuando dijo que el vulgo europeo regula España por la vecindad con África. Y más tarde, en este orden de ideas, dijo Dumas, África empieza en los Pirineos. Hasta el propio castellanísimo Miguel Cervantes ha usado contra España. Montesquieu dijo, el único de sus libros que es bueno es aquel que pone de manifiesto la ridiculez de todos los demás. Mención aparte merece la historia de América del inglés William Robertson, 1723. Esta obra, a pesar de repetir acríticamente la leyenda negra, circuló profusamente adornada con hermosos retratos, como dice su presentación. Pero sorpréndase, su autor fue admitido por la Academia de Historia de Madrid. Por unanimidad, le confirió el honroso título de socio, acompañando su nombramiento con las mayores introducciones demasiado prolijas y demostraciones de admiración y respeto. Así paga la madre patria a quienes denigran de ella. No hay una historia, hay hechos históricos y diferentes interpretaciones históricas. En el hecho histórico concurren muchas causas. Es famoso el análisis que hace sobre la unión de las coronas de Aragón y de Castilla, de Fernando e Isabel, tanto Monte Isabel como Fernando. Ni Isabel ni Fernando estaban llamados por derecho de primacía a ocupar sus respectivos tronos. Sigamos al argentino Vicente Sierra, quien dice, para que la corona de Aragón pasara a la testa de Fernando, fue menester que la primera esposa de Juan II muriera sin descendencia y el rey contrajera segundas nupcias, de cuyo matrimonio nació Fernando. Además, que el príncipe de Viana, heredero del trono de Aragón y Navarra, muriese sin sucesión. Para que Isabel fuera reina de Castilla, fue necesario que Enrique IV no tuviera descendencia y que el infante don Alfonso, hermano de Isabel, muriera sin herederos. Los caminos de la historia son oscuros. Al respecto, escribiría Borges en su maravilloso poema de los dones, algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar, rige estas cosas. Para efectos de acotar el análisis, digamos que la leyenda negra española tuvo dos escenarios geopolíticos, la España peninsular y la América hispana. La España peninsular. La leyenda negra española fue un nombre incubado por doña Emilia Pardo Bazán. Se ubica temporalmente muchísimo antes del descubrimiento y muchos aún antes de que España fuera España. Desde la época del emperador Adriano, uno de los 3 emperadores que aportó la península ibérica a Roma, a quien se le imputan cargos de pedofilia. Algo malo tenían que encontrar los detractores de la Iberia para el mejor emperador romano después de César Augusto. La difamación antiespañola se encuentra en más de 300 obras entre libros, panfletos y revistas, enlistados prolijamente en un texto publicado en 1914 por el madrileño Julián Juderías, quien se dedica a desmentir la leyenda, comillas, no tanto como negra, sino como leyenda. Similar, si se nos permite, es nuestro intento. En las primeras 29 páginas
Juderías apoya sus afirmaciones en 253 referencias bibliográficas de las 357 que trae todo el libro. Les juro que no me las investigué todas, pero gran mayoría sí las estuve estudiando. Los estudiosos de nuestro tema repiten desde el principio que Felipe es el culpable. Felipe II, el gran culpable de la leyenda negra de España, un ser sin corazón, sin entrañas, cuya sonrisa y su puñal eran hermanos. Comillas, ¿es culpa mía si una educación servil ahogó en mi joven corazón el germen del amor? Se pregunta don Carlos personificando a Felipe en el drama de Schiller. Fernando Braudel en el Mediterráneo del siglo XVI siembra la duda acerca de la influencia del rey Felipe sobre la historia de su tiempo, y esto me obliga a pensar en primer lugar si aquí cabe hablar de culpa. ¿Podemos culpar de un fracaso o adjudicar el éxito de un hecho histórico a una persona por poderoso que hubiera sido? Seguramente no. El historiador Mark Bloch une al concepto de tiempo la aventura de la vida de los hombres, arrastrados por sistemas que los superan y a la vez confrontados a un azar en el cual a menudo se expresa la movilidad de la historia. Cierro comillas. Visto así, menos aún podemos responsabilizar a una sociedad y a todo un pueblo como el español y entender este lastre moral y esta aberración durante generaciones. Es un axioma que todo hecho histórico hay una concurrencia de causas y circunstancias que lo determinan. Cuando lo meditamos, encontramos que se trata de realidades conformadas por la confluencia voluntaria o casual, no importa, de muchas variables, algunas de imposible reconstrucción a posteriori por las manipulaciones a que fueron sometidas por actores que trataron de justificarse ex post facto o por víctimas buscando conmiseración o ser indemnizadas. La historia la escriben los ganadores. Con posterioridad, nosotros tratamos de escribir la historia de una sociedad basados en la voluble y muchas veces indescifrable condición humana. La vida de los protagonistas del hecho social, víctimas o victimarios, estuvo sometida a condiciones azarosas, fortuitas, y no podemos saber hasta qué punto fueron determinantes de sus decisiones. La serendipia que tanto nos sorprende también determinó muchos de sus actos. Razón tenía don Ramón de Campoamor cuando escribió: y es que en el mundo traidor nada hay verdad ni mentira, todo es según el color del cristal tras cual se mira. Hay un sino maldito en los hombres, y es la conciencia del tiempo precario, finito, que se nos acaba, que nos vuelve impacientes y nos impide acelerar los cambios que en nuestra soberbia estimamos necesarios. Nos negamos a entender que Roma no se hizo en un día. La conciencia de la temporalidad es el castigo que nos impusieron los dioses a los hombres cuando estos manifestaron inconformes con la creación. Los opositores denigrantes de los papas Borgia, significantes del Imperio Español en Roma, la brevísima historia de la destrucción de India de Bartolomé de las Casas y la apología de Guillermo Tell, es una trilogía de hechos y obras que desataron la imaginación y la lengua de los enemigos del Imperio Español para deshonrar y avergonzar a los españoles de un pasado que por muchas más razones debe considerarse glorioso. Los viajeros de los siglos XVII y XVIII hicieron el resto. Olvidan estos autores en sus escritos que esos abusos fueron obra de algunos, además de común ocurrencia en las coordenadas históricas del lugar, tiempo y modo que analizamos a lo largo de este estudio. Olvidan que ningún conquistador es el imperio. La apología del duque de Orange es una de las raíces anteriores de la leyenda. En ella se indica a Felipe II del asesinato de su esposa Isabel de Valois y de su propio hijo Carlos. Traducida como fue a muchos idiomas, enviada a los más importantes reyes y príncipes europeos. Y a pesar de que se trata de acusaciones concretas contra la persona de Felipe II, se considera esto como clave de la leyenda negra. La zapa flamenca fue continuada por el español Antonio Porio, refugiado en Holanda, con sus relaciones, una diatriba contra su jefe segundo, Felipe II. Se conocen otros escritos como las famosas diapositivas, como las famosas filípicas antiespañolas o obras de Cléry, de Arnaud, L'Hospital, Harol, etc. Johannes Studius y Remembertus Donodeus se unieron a la maledicencia y aseguraban que Felipe sería asesinado y pronosticaban con el deseo.
Concretémonos a la leyenda iberoamericana. Este ensayo no es una réplica, ni una refutación a quienes denigran sobre la época más gloriosa de la historia de España. No es una defensa de lo indefensable, es un acercamiento a la verdad, un reconocimiento a los hechos probados y luego cada uno saque sus propias conclusiones y aplique su personal criterio. Aprendí de mi padre, abogado penalista, que no hay conflicto moral alguno al asumir la representación de un reo confeso, pues lo que debe buscar un abogado ético no es la absolución del culpable, sino que se le haga justicia. Esa es mi meta en este análisis. Seré limitado en el uso de adjetivos que necesitan y generan un contrario, por eso polarizan y alejan de la verdad. Trataré de narrar la historia con muchos adverbios, muchos verbos y muchos sustantivos. Los dolores de la historia fueron. Despiertan naturales sentimientos de compasión y repudio, pero no debe perderse la perspectiva del tiempo. La historia del Imperio Español, en palabras de María Elvira Roca Barea, no es la historia de España de hoy, así como la historia del Imperio Romano tampoco es la historia de Roma. Ambas son historias del mundo. Si acaso la Roma de hoy nos recuerda el imperio por sus ruinas monumentales. La aproximación a los hechos históricos, innegables algunos, manipulados otros, debe ser hecha con la maestría de un cirujano que desbroza una herida separando con fino escalpelo los tejidos cicatrizados para evitar el sangrado inútil de heridas palpitantes. Sangre necrosada que estorba el acceso a la subyacente verdad. El riesgo se acrecienta cuando estas versiones han sido o son manipuladas con fines políticos. Los hechos históricos pasan a ser creaciones desfiguradas para hacer forzadas pruebas de una conveniente narrativa. Este debate se justifica muchísimo hoy en día, porque encrespa la indiferencia de una gran mayoría de españoles actuales que se sienten más allá del bien y del mal en cuanto se refiere a las posesiones americanas y simplemente han acuñado un nuevo gentilicio despectivo para sus habitantes. Sudacas nos llaman. Los de la leyenda negra en América fueron vuestros abuelos, los míos nunca fueron allá, suelen decir. Apenas ver el regocijo de muchos iberoamericanos ignorantes o perversos malintencionados cuando los pregoneros de la leyenda española reviven hoy el indigenismo con propósitos desestabilizadores. La leyenda negra que nos estamos refiriendo tiene 4 orígenes, los cuales enunciamos rápidamente para estudiar detenidamente más adelante. El primero, la resistencia y el temor que generó la hegemonía del Imperio Español en el siglo XV, que solo vino a morigerarse después del humillante Tratado de Utrecht que hizo el reacomodo geopolítico del mundo occidental. Segundo, el indigenismo, promovido al principio por religiosos de buena fe que buscaron frenar innegables abusos y ahora por políticos que tratan de desestabilizar y generar reivindicaciones. El tercero, parte de la estrategia política anglosajona y francesa para expandir en tierras españolas su influencia cultural y sobre todo económica, más allá de lograr llegar con su fuerza militar, la talasocracia que los llevó a los principales puertos desde donde penetraron a sus colonias. Y el cuarto, el religioso, generado por la lucha contra Roma católica por parte de la Reforma, del naciente protestantismo norteeuropeo y la más importante de sus nuevas iglesias, las inglesas surgidas en 1834. En cuanto al primer origen de la leyenda, al no poder derrotar el imperio español fuertemente arraigado en Hispanoamérica, era necesario iniciar una campaña de desprestigio que lo debilitara desde adentro, desarticulara en lo político y en lo cultural y lo fuera subordinando en lo económico. Exitosa campaña. 33 países surgieron en Hispanoamérica y Caribe. Hoy hay 7 países más en germinación en Bolivia, cada uno con su propia lengua. Además, los separatismos en la propia península. Vemos además una evidente subordinación. Perdóname un segundo. Pásame. Otra. Ya, desde ahí. Una evidente subordinación económica indoamericana con los anglosajones representados por los Estados Unidos. Pero no estuvo solo el pérfido Albión. Durante 72 años, Luis XIV, rey de Francia, promovió todas las campañas contra los Habsburgos. El justificante de la llegada de los Borbones a reinar en España con Felipe V en 1700
fue la necesidad de reformar lo que llamaban el catastrófico Estado español. Justificar este justificante fue uno de los orígenes de la leyenda negra desde Francia. En 1530, durante los enfrentamientos entre Carlos I y Enrique II, aparecieron en Francia los primeros panfletos contra España, llegando a un máximo en la década de 1580, cuando se publicaron 159, para un total de 822 panfletos en el siglo XVII. La proliferación del sentimiento español en Francia fue muy nociva, habida cuenta de innegable subordinación cultural de España, cuyos teatros en Madrid estaban llenos de obras francesas de variopinto calidad sobre la conquista y las atrocidades cometidas por los españoles, debidamente adobadas y aumentadas para deleite de un público humillado y entregado. Una de estas obras, La historia de las Indias, del jesuita Tomás Reynal, prohibida en Francia, aportó la leyenda América a los libertadores y a los pueblos ingenuos americanos que se animaron no solo a luchar contra el rey, sino contra España. Desde los Estados Unidos, la leyenda negra fue promovida por Joel Robert Poinsett, promotor del sistema federal mexicano, que facilitó la pérdida de 2.378.539 kilómetros cuadrados que fueron anexados a Norteamérica. Poinsett fue el mismo que animó al profesor William Prescott a escribir su historia de la conquista de México. Avalada por su prestigio como profesor de Harvard, es casi una versión oficial de la leyenda negra en Estados Unidos. Hace Prescott un verdadero malabar lógico para justificar los sacrificios humanos de los aztecas, los cuales en su harvardiana opinión, comillas, nada tenían de degradantes para las víctimas y aún las ennoblecían al consagrarlas a los dioses, mientras que la Inquisición europea, léase española, cargaba a sus víctimas de infamia. Esta teoría, no del todo descabellada, es acogida por John William Draper en su documentada acusación contra la Iglesia Católica como principal obstáculo del desarrollo intelectual europeo. Afirma que estas ceremonias religiosas, las de los aztecas, en las cuales no intervenía la pasión, mientras los actos de fe no eran una ofrenda al cielo, sino la satisfacción de pasiones más bajas del hombre, el odio, el miedo y la venganza. Los denigrantes lograron su objetivo. Los franceses aportaron lo suyo a la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica y mutilaron al imperio español en esa parte del continente y en el Caribe. En 1825, terminadas las campañas militares de la independencia, los británicos tenían un ejército de cerca de 7.000 hombres en Hispanoamérica, a quienes Bolívar, falsamente entusiasmado y engañado, llamó los salvadores de mi patria. Bolívar fue engañado por Francisco de Miranda y otros precursores, varios de ellos catequizados e influenciados por los ingleses, que no cesaban en su esfuerzo de obtener las ventajas comerciales de que ya gozaba en Portugal y Brasil. Bolívar, iluso él, se empeñó en la independencia de unas colonias de una clase dirigente que no quería ni necesitaba la independencia de una corte lejana, de un rey al que se obedece pero no se cumple, y habitadas por un pueblo ignorante, analfabeta, que había cambiado sus caciques por un rey ausente y su ingenuo panteísmo rusoniano por un dios vengador y amenazante. Bolívar trajo una guerra donde había paz. En términos generales, salvo excepciones contadas, los gobiernos de los virreyes hasta cuando empezaron las luchas de la independencia transcurrieron más pacíficamente que los posteriores de las repúblicas independientes. Paz hispana. Hacia 1830, culminadas todas las independencias, la subordinación económica de América Latina no podía ser más evidente. La deuda externa de estos países con la banca inglesa, óigase bien, con la banca inglesa, era de 17 millones de libras, que representaba el 46.6% de la deuda de todos los países del planeta. Con esto se garantizaba el predominio del imperialismo. Lo demás era continuar la leyenda, labor que aún no termina. Nada de lo que se ha contado hasta aquí sobre la leyenda forma parte del pasado. El Duque de Alba sigue siendo el coco de España y España la sucursal alternativa del infierno en Navidad, dice Roca Barea. Un dato interesante, un dato interesante sobre la diapositiva, sobre la vigencia de la leyenda negra. El 22 de septiembre de 1986, es decir, terminando el siglo XX,
La 61 Asamblea de Naciones Unidas suprimió en su agenda el punto 44, celebración del 5º centenario del descubrimiento de América. Estuvo conteste con lo expresado en el segundo encuentro de la Comisión de Historia de la Iglesia Americana Unida en 1984. El descubrimiento de América fue el comienzo de una invasión, de una opresión, una dominación que todavía no hemos liberado. Nada pues que celebrar. Perdónenme un segundo, por favor. Como dato curioso, Wikipedia, la que todos consultamos, Enciclopedia Virtual Anglosajona, en una nota sobre la leyenda negra, cita una bibliografía de 20 textos, de los cuales 18 son anglosajones, y la mayoría de los otros textos de referencia sobre las bestialidades y atropellos por los conquistadores también son del mismo origen. Poco o nada se encuentra referente a los atropellos anglosajones o franceses en Norteamérica durante la misma época. Curiosamente, el omnisapiente Google, también empresa norteamericana, es inútil de encontrar un dato certero de cuántos negros esclavos llegaron a ese territorio durante la colonización. Sorprende que Estados Unidos, que son los dioses de la estadística, que todo lo miden, la información disponible sea apenas una cifra global entre 11 y 12 millones de africanos, de los cuales cerca de la mitad llegaron al Brasil, y solo, comillas, 388,000 y probablemente 70,000 más provenientes del Caribe, cierro comillas, llegaron a USA. Sorprende la inexactitud del reducido número. Pero sorprende todavía más cuando se mire el censo actual, que muestra que hay 50 millones de afrodescendientes que dependen de tan escaso número de semillas. Y la explicación que dan no puede estar más adobada. Comillas. La esperanza de vida de los esclavos era mucho más alta en los Estados Unidos, generalmente por mejor comida, menos enfermedades, menos trabajo, mejor servicio médico, así que los números crecieron rápidamente, excediendo el número de nacimientos, de muertes y llegando a 4 millones en el censo estadounidense de 1860. Pero todavía más, buscando a fondo, aparece que los esclavos de los Estados Unidos llegaron como sirvientes, voluntariamente, que debían pagar con su trabajo el pasaje, mantenimiento y formación. Continúan bastante sesgados estos amigos anglosajones, ¿verdad? Entremos entonces ahora a Fray Bartolomé de las Casas. Fray Bartolomé de las Casas no es el autor de la leyenda negra, como algunos erradamente creen. Fue un instrumento. Fue el primer estribo usado por los protestantes anglosajones para montar su leyenda contra la Iglesia romana y contra España. En 1654, el inglés Sir William Davenant, que se tenía como sucesor de Shakespeare, presentó su ópera histórica, comillas, La crueldad de los españoles en el Perú. Esto inspiró a John Phillips a publicar su tradición de la brevísima bajo la siguiente sugerente traducción. Me va a permitir traducirlo. Dice así: las lágrimas de los indios, ojo, Fray Bartolomé no habla de los indios, habla de las Indias, como sector geográfico. Un histórico y verdadero cuenta de las crueles masacres y asesinatos de cerca de 20 millones de inocentes personas cometidas por los españoles en las islas de la Española, Cuba, Jamaica y también en el continente de México. Se ve en la traducción la mala fe. Claramente, de las casas se refiere a las Indias como una denominación geográfica y a los ingleses la traducen como indios, además de las otras cosas que dice. Los franceses no se quedaron atrás en otra traducción. Paso. Tiranías y crueldades de los españoles perpetradas en las Indias occidentales en las llamadas Nuevo Mundo, brevemente descritas por Levesque, no sé qué significa Levesque, Dominico, Fray Dominico, traducidos por Jacques Nicole, para servir de ejemplo y advertencia a las 17 provincias de los Países Bajos.
suficiente aporte para la leyenda negra, simplemente la traducción de los títulos. Sin embargo, la obra fue traducida a más de 50 idiomas y circuló por el mundo entero con una gran difusión y una gran eco. Las afirmaciones y cifras del padre de las casas y sus epígonos contra el imperio español son exageradas. Verdaderas alucinaciones a veces. Miles de ríos de oro, ríos con bolas de oro del tamaño de un huevo, ciudades de oro, millones de indios masacrados. ¿Y qué tal el intento que hace el fraile para justificar los sacrificios humanos de los dioses de los aztecas, con el argumento de que, comillas, es lo mismo que la misa, solo que los indios no son capaces de comulgar metafóricamente con su dios? Estos excesos obligan a dudar lógicamente de estas y muchas de sus terroríficas alucinaciones. De las casas, después de haber sido minero y colono, de haber luchado contra aborígenes y haber sido encomendero, de haber tenido esclavos originarios que tuvo que liberar por orden de la reina y no por renuncia voluntaria como dicen algunos. La reina había dicho, según el mismo fraile, comillas, ¿qué poder mío tiene el almirante para dar a nadie mis vasallos? Con el tiempo, Fray Bartolomé evoluciona y cambia de bando para pasar a ser defensor de ellos. Ya ordenado sacerdote, en 1512, toma partido en las denuncias de los dominicos contra los abusos y va a España acompañando a Fray Antón Montesinos, quien lo había impactado en su raciocinio en defensa de los aborígenes. Les recomiendo leer el discurso de Fray Antón Montesinos en el Adviento, el 21 de diciembre del Adviento de 1540. A partir del 42, de las casas tiene enfrentamientos con las autoridades españolas, incluso con su antiguo patrocinador, el virrey Antonio de Mendoza. Ahora estaba haciendo una labor panfletaria en Chiapas, México, a cargo del cual renuncia en 1550, ya radicado en España. Allí continuaba su lucha. La corona española reaccionó a las denuncias lascasianas. Recojamos las palabras de Juan Sebrelli, antihispanista argentino. El mandato que recibieron los indios pobres no era peor que el que se le daba a los campesinos serviles de la Europa feudal y a los propietarios blancos en los talleres del capitalismo temprano. El problema no era racial, sino social. La opresión es la misma que existe en toda sociedad dividida en clases. La leyenda negra, generada con palabras, es desmentida con los hechos. Así como son innegables los abusos, también son innegables los avances de los españoles buscando protección y haciendo evidentes juicios de responsabilidad. Mención especial de estos instrumentos proindigenistas, el testamento de la reina Isabel, en la cual encomienda a su descendencia que los súbditos encontrados en América, habidos y por haber, para los cuales recomienda especial protección. Cuidado que nos garantizó el mestizaje que hoy adorna a la gran mayoría del ADN de los americanos. Estos cuidados contrastan con la violenta conquista y colonización de las tierras norteamericanas y la extensión de los aborígenes, sometidos al implacable rigor de anglosajones y holandeses. La vida del padre de las casas siguió en un incesante vaivén de éxitos y frustraciones. Su plan de colonias pacíficas terminó en tragedia por diferentes causas imputables, unas a los conquistadores, otras no. Temiendo por su propia vida y frustrado por los resultados, ingresó en 1526 a la Orden de los Dominicos. Su prestigio creció muchísimo en 1541. Su obra, Historia de las Indias, escritura iniciada en el año 36, es un resumen de su apologética ante la corte reunida en Valladolid, a donde había llegado. Óigase bien, por recomendación del virrey Antonio de Mendoza. Nótese que se trata de un proceso autocrítico promovido por las mismas autoridades españolas de América. Consecuencia de la gravedad de las denuncias, se expiden las nuevas leyes de Indias, conocidas como las leyes de Burgos de 1542. Son un reconocimiento a los derechos de los habitantes originarios de América a la luz de la escolástica y del humanismo. Es la primera legislación del mundo contentiva de principios
que quedarán plasmados con sangre siglos después en la Revolución Francesa. Esto se olvida. Hispanía, precursora de derechos humanos. No obstante, la obra de las casas continuaba inédita. Para promover polémicas tan de uso en su época y protestar contra el incumplimiento de las 9 leyes de Indias, el fraile amplía su historia de Indias y escribe la brevísima relación de la destrucción de las Indias, denunciando y magnificando, óigase bien, magnificando nuevos atropellos con miras a lograr el compromiso de las autoridades y la buena voluntad demostrada por la clase de Austria. Hay abundantes ejemplos de la actividad de la Corona de Castilla para sancionar los abusos. También hay que reconocer que muchas veces las quejas y las defensas quedaron en el papel. A la muerte de Fernando, Las Casas fue comisionado por el cardenal Cisneros como consejero de frailes. Se le nombró procurador protector universal de todos los indios, cargo similar al ombudsman de Suecia, que fue apenas instituido en el siglo XIX. Aquí se anticipó otra vez España a la defensa de los derechos humanos. Esto se olvida. Hay una historia que es ejemplar y es el juicio a Colón. Después de su tercer viaje, Colón regresó a España encadenado por los abusos que le indilgaron los colonos españoles que se resistían a su autoridad y a las de sus hermanos Bartolomé y Diego. Él ya se había disculpado ante la reina en el segundo viaje. Sin embargo, lo que llenó la copa fue el envío de un cargamento de 500 indios rebeldes a quienes había capturado como esclavos de guerra. El nuevo embarque fue especialmente ofensivo para la reina, pues ella quería más católicos y no más esclavos. Además, la reina se enteró de que Colón y sus hermanos, para ganar adeptos, estaban autorizando a los colonos para que esclavizaran el servicio. Ahí la frase que citamos anteriormente. ¿Qué poder tiene mío el almirante para dar a nadie mis vasallos?, se preguntaba. Entonces ordenó a Bobadilla que capturara a Colón y lo regresara inmediatamente a España. Esto tuvo serias implicaciones y inició los famosos pleitos colombinos que fueron terminados decenas de años después de muerto Colón. Hay otra institución también muy importante que se olvida, que es el juicio de residencia. Terminado el mandato de un funcionario español, este quedaba obligado a permanecer en su lugar de residencia hasta cuando las cuentas no le fueran aprobadas y hasta cuando el oidor no tuviera la oportunidad de escuchar las quejas de quienes habían sido sus súbditos. Un mal fallo haría que perdiera sus remuneraciones y salarios que quedaban retenidos para garantizar el pago de posibles indemnizaciones o multas. La defensa del honor era un acto de alta dignidad para los españoles y estaba en la base de su cultura. Pedro de Heredia, el gran conquistador, sufrió pena de confiscación de todos sus bienes. Apeló y recuperó junto con su hermano el cursus honorum que le permitía recibir nuevos cargos. En 1548, Gonzalo Jiménez de Quesada fue condenado a pagar 1000 ducados de oro y desterrado a Granada en un proceso que siguió por acusaciones de tortura contra el cacique Chincha Sacristacigua, vecino mío de Villa de Leyva. Esto poco se menciona. Hay un evento absolutamente trascendental que tiene que ver con la buena voluntad de la monarquía. En 1550, Carlos I convoca a una congregación en la villa de Valladolid de letrados, teólogos y juristas para que determinasen si contra la gente de aquellos reinos se podía lícitamente y salva justicia mover guerras que llaman conquistas. Conviene notar que es por primera vez y quizá por última que yo conozca que un imperio organiza oficialmente una encuesta sobre la justicia de los métodos empleados para extender su dominio. Fue muy famoso el debate de Fray Bartolomé de las Casas y Fray Ginés de Sepúlveda en aquella ocasión, pero voy a por brevedad omitirme referir a él. Hay un detalle que vale la pena tener en cuenta. No todo lo que narran los frailes y cronistas corresponde a hechos vividos por ellos. Muchos son testimonios de oída cuya debilidad puede cuestionarse. A ver, pasa. Listo. No todo lo que narran los frailes, puede cuestionarse. Los españoles estaban dados a magnificar sus hazañas y anunciar noticias sobre ciudades de oro, como la legendaria Cibola y Cuivira, y otras más, y para motivar las siguientes expediciones. Muchas de estas historias, como las del Dorado, no estaban tan descabelladas.
hizo coincidir en la sabana de Bogotá provenientes de diferentes puntos cardinales a 3 conquistadores cuya gesta ha sido suficientemente contada y este no es espacio para repetirla. Las aventuras vividas están llenas de actos de heroísmo. El caso, citemos solamente el cercano para nosotros de Gonzalo Jiménez de Quesada, quien habiendo salido con 600 hombres de Santa Marta de la costa caribe colombiana, llegó a la Tierra Buena, tierra que pone fin a nuestra pena, con 160. Esta tenacidad vale la pena destacarse para entender los riesgos mortales que tenían que sufrir y que justificaron las exageradas y a veces sanguinarias lamentables reacciones. ¿Pero qué hablabas? Lamenta el cronista e historiador norteamericano Charles Loomis que la razón de que no hayamos hecho justicia a los exploradores españoles es sencillamente que hemos sido mal informados. Su historia no tiene paralelo. Es la más grande, la más larga, la más maravillosa serie de las valientes proezas que registra la historia. De las Casas continuaba su brega, pero su obra seguía inédita. En 1547 trató de publicar bajo seudónimo, bajo el título Historia sumaria y relación brevísima y verdadera de lo que vio y escribió el reverendo padre Fray Bartolomé de las Casas. No, devuelvas. No, perdón. Bajo el seudónimo del reverendo padre Fray Bartolomé Peña. Finalmente, el libro fue publicado en Sevilla, en la versión panfletaria, como lo conocemos, por la imprenta de Sebastián Trujillo. La obra está dedicada a Felipe II y cierra con este epílogo. Y color de que sirven al rey, los españoles de América deshonran a Dios, roban y destruyen. Este añadido muestra el odio que acumulaba el fraile contra los españoles americanos. Pronto la obra fue traducida a 30 idiomas, un verdadero récord en ediciones que solo fue superado por la Biblia, las aventuras del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y el teatro clásico de Feijoo años más tarde. Fue prohibida finalmente en 1660, 108 años después, pero ya el daño estaba hecho y eficientemente aprovechado. Es muy interesante destacar que la edición sevillana se hizo 11 años después de haber sido terminada la obra y conocida por las autoridades españolas. Aunque el libro final no tuvo licencia, sí contó con la protección y beneplácito de la regente María de Austria y Maximiliano II de Habsburgo, impregnados de las reformas alemanas del protestantismo, y circuló libremente causando desasosiego entre los españoles de ambos lados del Atlántico. Es un hecho que intencionalmente se pasa desapercibido por la historiografía. Hay otra obra de Fray Bartolomé mucho más racional que se llama La Apologética, que es una historia sumaria inspirada en la escolástica sobre los indígenas de la antigüedad. No tiene mayor importancia comentarla hoy, pasaré por encima de esto. Sin embargo, de lo comentado, continuaron ocurriendo atrocidades cometidas por conquistadores y colonizadores asustados, que por miedo reaccionaban de una manera insólita y salvaje. Las masacres causadas por los poderosos distintivos como los perros alanos, los mastines, becerrillo y leoncico, o por humanos codiciosos insaciables. Todos culpan a la corona de España como un todo, olvidando que América era España. No perdamos de vista que, comillas, ninguna parte de un pie es un pie, como enseña Santo Tomás, maestro de escolástica. Parece que ese pedacito de la Suma no lo leyó Fray Bartolomé. Hay un personaje que no se ha estudiado mucho en esto de la leyenda y su influencia es muy grande. Es Teodoro Bray, es un ilustrador. Teodoro Bry, debería decirse más bien. Algo que no se ha profundizado, porque este hombre que ni siquiera visitó América magnifica las descripciones de las casas al punto que el mismo Marqués de Sade se asombraría. Son 17 ilustraciones que aparecieron en la edición de Amberes y se repitieron posteriormente. No conocer América no fue óbice para que publicara un libro sobre la conquista de América, haciendo énfasis obviamente en las repugnantes y repudiables expresiones de violencia que había conocido en San Fray Bartolomé. Los resultados de la reacción de la corona española realmente fueron muy positivos, pero no cambian el hecho histórico referido. En Iberoamérica dieron tal resultado que Alexander Humboldt, alemán y protestante,
tuvo la honestidad de escribir: no veo pueblos más felices que los gobernados por el Imperio Español. Y añadió: los indios están protegidos por leyes que son generalmente sabias y humanas. El agricultor limpio es pobre pero libre. Situación es mucho mejor que los campesinos del norte de Europa, en especial rusos y alemanes. Y terminaba: esto debe ser divulgado en Europa. Los mineros mexicanos son los mejor pagados del mundo. Ellos reciben por su labor 6 o 7 veces más salario que un minero alemán. Impresiona el odio contra España sentido por los narradores extemporáneos de la conquista, que niegan hechos comprobados. Nigel Towson recuerda que los navegantes españoles en 1519 circunvalaron por primera vez el mundo. Charles Loomis, el viajero norteamericano citado varias veces, nos cuenta que este importantísimo hecho no se menciona en los mejores libros de historia de los Estados Unidos hasta finales del siglo XIX. En 1582, en la Universidad de Salamanca, se estableció el calendario gregoriano. La moneda española era la moneda de curso legal en los pueblos orientales y hasta bien adentro China. En 1735 y 1784, 1735 y 1814, patrocinó 44 expediciones científicas en todo el mundo. Entre 1803 y 1814 realizó la primera campaña de vacunación contra la viruela en todo su territorio, incluyendo Filipinas. Este punto está bien analizado en un artículo mío en la revista Rotaria cuando mencionamos el tema de la campaña de vacunación de Rotary contra la polio que estamos terminando hoy en el mundo. Los cronistas coetáneos, como los narradores de la fábula del elefante, algunos dicen la verdad, pero esa no es toda la verdad, exageran. De las Casas cuenta que durante la masacre de Cholula, 6.000 y más indígenas fueron masacrados en 2 horas, es decir, 3.000 por hora, es decir, 50 por minuto, casi 1 por segundo. O sea que un español mataba con su lanza, o también decía que un español mataba con su lanza 10.000 indios en 1 hora, 166 por minuto, 3 por segundo, ni ensartando un pincho. Bartolomé sabía latín y probablemente algo de griego y teología, pero sus matemáticas eran cercanas a nulo. Sin embargo, hay quienes le creen. Cuentan, como epílogo de la historia que hemos dicho, que con el dinero ganado con la conquista de Nueva Granada, acompañando a Gonzalo Jiménez de Quesada y las ediciones de La Brevísima, el padre de las Casas se disipó en Italia, en donde le apodaban el abate danzante. Aquí hay una parte que es muy interesante, pero creo que vamos a tener que dejar atrás, porque se refiere a las infiltraciones que lograron los ingleses en muchas partes de América para generar los efectos que buscaban. Estos infiltrados son promotores de la debacle histórica que se está viviendo en gran parte de América, por parte especialmente del indigenismo. Menciono por su actualidad y guardadas proporciones intelectuales a Manuel López Obrador y al alcalde de Cali, cuyos sofismas han devenido en promesas reivindicadoras del indigenismo, de derechos inexistentes y sobrevalorados, que según ellos fueron impunemente avasallados y hoy claman justicia. López Obrador mira con un solo ojo y no reclama al coloso del norte más de los 2.100.000 metros usurpados, mucho más que la actual extensión territorial de su país. Tampoco reclama sobre la subordinación económica y cultural que atenta hasta contra el idioma mismo, pero sí pide rectificaciones a la Iglesia. Tienen una gran caja de resonancia en los medios y por infiltrados historiadores que se repiten acríticamente. A ver, me salto otras cosas. A ver, sáltate Arturo Jaureche. Pasa todo eso. Ahí está. Vamos a hablar de unos casos probados de infiltración en Iberoamérica. Tenemos a Jerónimo Valdés y a San Martín. Bueno, a Jerónimo Valdés. San Martín atribuía el fracaso de su proyecto monárquico para el sur del continente a la infiltración británica en el alto mando de su ejército, y responsabilizaba directamente al mariscal de campo Jerónimo Valdés, a quien se indicaba como agente británico pagado por los ingleses según sus propias palabras. Lo calificaba también como genio del mal.
Otro caso, el imperio hispanoamericano planeado por San Martín como la Unión Panamericana y la propuesta de Bolívar para que se reuniese el Congreso Fictiónico de Panamá se oponía al plan inglés de lo que hoy llamamos la balcanización de América, dividido en pequeños países manipulables. Periodistas y políticos neogranadinos fueron generosamente remunerados para oponerse a él. Hay muchos nombres. Y por último, tenemos a un ya imputado, el famosísimo Francisco Miranda, quien entusiasmó a Bolívar en un proceso de independencia para el cual Iberoamérica no estaba maduro y dejó en la estacada a los patriotas venezolanos en su guerra contra los ejércitos españoles comandados por Monteverde. Dejemos ahí este tema para otro debate. Habrá alguno revolcándose en el asiento. En los mencionados casos de infiltración triunfaron los ingleses. Por el contrario, fracasaron los intentos militares de las invenciones inglesas del Río de la Plata y las frustradas tomas de Cartagena y Portobelo, comandadas por el almirante Berna. Estas misiones fueron maquilladas como asaltos piratas ante la humillante derrota. El tercer origen de la leyenda negra es el indigenismo, una ideología fomentada en parte por la estrategia anglosajona para morigerar el salvajismo de su conquista de exterminio de las tribus originarias de Norteamérica, que no fueron colonizadas, sino avasalladas en su territorio y destruidas. Esta población indígena disminuyó notoriamente. Y una de las causas sucesivas fue, sin duda, la integración racial, en la cual las indias producían mestizos, población que vino en aumento, y no indios puros, los cuales obviamente disminuían. Esto en América Latina. En toda América, el colapso dramático, la exterminación pasiva, fue causado por el llamado choque microbiano, causado por pasajeros indeseables que llegaron clandestinamente a un territorio en donde los habitantes, por su nomadismo y carencia de animales domésticos, no habían desarrollado defensas naturales. Lo de la minería fue otro aspecto muy importante, que presionó el ingreso de población esclava negra propuesta por el protector de Fray Bartolomé de las Casas, quien intencionalmente en su propuesta aumentó la estadística de la mortandad para dar más fuerza a su petición. Nada impide creer que esta petición tan favorable para los buenos indios y tan mala para los negros que no tenían alma, estuviera avalada y soportada por los británicos y flamencos que dominaban el mercado negrero de la época y veían América como un mercado deseable. Efectivamente, entre 1525 y 1866 se calcula que cerca de 12 millones de africanos llegaron a América. Parece que los negros también fueron víctimas de la barbarie. Poco se habla de ellos en la leyenda negra promovida por los anglosajones, porque allí ellos sí que llevan todos los excesos. Más se conocen los maltratos a las negritudes de Hispanoamérica porque los africanos no tuvieron en Norteamérica un San Pedro Claver, el jesuita español, que los había buenos y malos, quien los recibía en Cartagena desembarcando de buques holandeses e ingleses después de la travesía transatlántica, muchos ya marcados con el inhumano terminó de ensayo. Salta a la vista a raíz. No, devuélvase, por favor. A ver, dale por adelante. Cada vez que sigue. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? No. Perdónenme en un segundo, aquí tenemos como he saltado tanto, me he comido un poco de diapositivas. La violencia que tuvimos en el mes pasado en Colombia, en el mes de mayo, cuando vivimos un ejercicio de fundamentalismo indígena que buscaba promover un conflicto étnico posterior a la lucha de clases y que hace parte de los llamados conflictos de cuarta generación. Esto es parte y está adobado por la leyenda negra. Independientemente de la influencia motivadora y financiera de los narcotraficantes, hay detrás de esta protesta. Perdón un segundo que usted me está saltando. Devuélvase, devuélvase. Tiene que devolverse un mapa de Colombia donde está la... No, devuélvase.
más, más, más. Ahí. Hay en estas propuestas una protesta, una expresión de venganza. Han victimizado nuevamente a los originarios de estas tierras 500 años después y en su mayoría sin saber por qué ni qué pretenden reivindicar derechos que nunca tuvieron. El lema de la tenencia de la tierra es un ejemplo de error histórico mayúsculo. Sus antepasados nunca fueron propietarios de terrenos que ocupaban, deseaban solo los frutos. La tenencia de la tierra que está en la base de los conflictos indígenas hoy es un componente artificial en Colombia. Los indígenas nunca fueron dueños de tierras. Por decisión del Consejo de Indias de 1753, se aprobó el Plan de Ordenamiento Urbano de las Indias, que prohibía, comillas, ocupar asentamientos indios para fundar ciudades. Villa de Leyva, fundada en Moniquirá en 1572, fue trasladada a su sitio actual por orden real. El concepto de la propiedad, como lo entendemos nosotros, era totalmente ajeno a su cultura. Hoy por hoy, los nativos de estas tierras tienen inmensos beneficios en mi país. Sin salirnos del tema de la posesión, hay 752 resguardos indígenas protegidos que ocupan el 33 millones de hectáreas, equivalentes al 25.3 del territorio útil de la nación. Ahí está el mapa en la pantalla. Siendo la población que las habita solamente 1.905.000 colombianos, es decir, el 4.4% de la población. Dejo los comentarios por su cuenta. En lo social, gozan de una educación propia y de una justicia autónoma. La educación financiada por el Estado es una costumbre que, dicha sea de paso, se estableció desde los primeros conquistadores. En 1540, a menos de 50 años del descubrimiento, se editaron diccionarios y libros de enseñanza en 8 dialectos indígenas aborígenes para llevar a ellos la cultura europea en sus propias lenguas. En mi biblioteca tengo una bellísima gramática de la lengua general del Nuevo Reino de Granada, llamado Mosca, editada en 1540. Diferente al trato dado por los anglosajones, es menester resaltar sintéticamente que los despiadados indios salvajes de que hablaban los padres fundadores de Norteamérica en la Declaración de Independencia de las 13 colonias, los reconocen solo como, comillas, habitantes de nuestras fronteras, comillas. En otras palabras, solamente existen. A pesar de que la Declaración de Derechos de Virginia, 1776, establece que todos los hombres son por naturaleza iguales e independientes y tienen derechos innatos, y que el artículo primero de la Declaración de Derechos del Hombre de París proclama que los hombres nacen y permanecen iguales, los originarios de Norteamérica no fueron parte de esta nación hasta el 2 de junio de 1924, cuando se hizo la Ley de Ciudadanía India, sin derecho al voto hasta 1948 y sin poder practicar su cultura y religiones ancestrales hasta 1993. Los despiadados indios salvajes fueron considerados hasta bien entrado el siglo XX como enemigos de los Estados Unidos. Anota Marcelo Gullo en su obra Madre Patria, comillas, a partir de la orden recibida por la Internacional Comunista, se refiere a la primera conferencia comunista latinoamericana celebrada en Buenos Aires. Los militantes comunistas comenzaron la tarea de reconstruir la historia precolombina. En esta nueva versión, tanto el imperio inca como el azteca aparecían como imperios socialistas que habían alcanzado un alto grado de justicia social, una antesala del paraíso comunista que había sido roto por la conquista. No importaba que esa versión fuera contraria a lo que el mismo Marx había opinado. Paradójicamente, detrás de esta estrategia comunista están grandes capitales anglosajones, incluyendo en ellos a los Estados Unidos, actores permanentes y ya seculares de todo lo que tiene que ver contra España y promotores del nuevo orden mundial. Las mingas, ahora bájate las mingas, baja abajo, ¿dónde están los indígenas? Ahí, correcto. No es cierto lo que afirma el mexicano José Vasconcelos, influenciado por la educación anglosajona recibida durante su juventud. Nada destruyó España porque nada existía digno de conservarse cuando ella llegó a estos territorios. Sin duda, fue un arrebato lírico, influenciado por esa educación,
en cuya historia el aborigen no solo fue ignorado, menospreciado, al punto de decir que el único indio bueno es el indio muerto. Y aquí la diferencia entre ser miembros de un imperio, como lo fue América, Iberoamérica, y ser víctimas del imperialismo, que según Lenin es una fase superior del capitalismo. Sus derechos apenas vinieron a ser reconocidos desplazamientos nocturnos. Al tiempo de su desafortunada afirmación, Vasconcelos ignoró que al pie de refinadas culturas como de los mayas, con sorprendentes conocimientos de matemáticas y astronomía, coexistían otras como los aztecas, quienes al pie de sus habilidades políticas y militares les permitieron subyugar a otros. Tenían geniales constructores que edificaron obras que aún asombran hoy, a pesar de desconocer el arte. Con los años y estudios, Vasconcelos mutaría su percepción inicial y pondría en evidencia las falsas apreciaciones de los indigenistas que transcribo aquí. Explica el escritor mexicano. Pasa, por favor. No basta con quitarle a España el poderío económico. Se hace necesario para destruir totalmente un edificio, remover también las bases. Para ello surgió y divulgan los nuevos invasores las tesis de una conquista consumada por aventureros ignaros avalientos que destruyen una civilización magnífica. Esta es la versión destinada al gran público. Hubo en este proceso de leyenda negra un innegable proceso de cooperación inconsciente de la oligarquía colonial sometida espiritual y económicamente a Inglaterra y Francia. La conquista de México no la hicieron los españoles solos. Hubiera sido imposible, dada la desproporción numérica de los ejércitos. La hicieron aliados con indios que, resentidos con el dominio azteca, acompañaron a Hernán Cortés. Igual estrategia utilizó Pizarro en el Perú, en donde aprovecharon una guerra interna entre los segadores de Ivinca y los menos 200 españoles de su ejército se aliaron con uno de los bandos para destruir el otro gran imperio americano. Tampoco podemos juzgar a los aztecas por sus aterradores sacrificios y su antropología ritual. ¿Odio a España? Tampoco sería tanto el maltrato de los originarios en el proceso heterónimo, que hay multitud de casos de lealtad, de resistencia indígena, enfrentados con los patriotas libertadores o con tribus hermanas que querían independencia o meramente se rebelaban contra la metrópoli. No había un sentimiento antihispanista. No es válido atribuir esta reacción tampoco al mero fanatismo religioso, aunque debemos reconocer que frecuentemente hubo una nociva influencia de la jerarquía. Había lealtad política y había quienes agradecían a España por haber traído cultura y lengua a estas latitudes. Los emblemáticos enfrentamientos en el Perú en 1780, antes de las luchas de independencia entre los incas comandados por el brigadier de los reales ejércitos cacique Mateo García Pumacahua, que derrotaron y entregaron al hermano revolucionario José Gabriel Condorcanqui Tupac Amaru para ser juzgado y descuartizado por los españoles. Durante la independencia, encontramos también indígenas defendiendo la monarquía en Venezuela bajo las órdenes de Boves y Antoñanzas, en el Perú, en la batalla decisiva de Ayacucho, en donde un ejército realista formado por 23.000 individuos de línea y 8.000 milicianos, hubo solamente 1.500 españoles europeos. El resto estuvo conformado por peruanos, criollos, blancos, en alguna mayoría indios patutos. Después de la independencia merece especial reconocimiento la lealtad demostrada por los aborígenes. Ha terminado el proceso. La guerra de los castillos de Iquicha, sostenida por el guantino Antonio Navala Huachaca, general del ejército español, que combatió contra la nueva república de los anticristos, siendo fiel a la monarquía hasta 1839. En la Nueva Granada es famosa la resistencia del indio Agualongo, quien comandó a los pastos en una resistencia de años que hizo exclamar a Bolívar: Pasto es mi Numancia, pero terminó siendo su némesis. Si tuviera 20 vidas, estaría dispuesta a inmolarlas por la religión y mi rey, dijo el 13 de julio de 1824, día de su ejecución. En La Guajira, los guayús derrotaron una y otra vez las expediciones inglesas que venían a ayudar a los patriotas y traían mensajes de libertad.
Podríamos enumerar muchísimos casos. En Argentina, luchando contra las invasiones del Río de la Plata, en donde al grito de el amo viejo o ninguno derrotaron a los ingleses. La derrota inglesa se celebró con bombos y platillos en toda Iberoamérica, como lo informa Manuel Godoy en sus memorias. Chile, donde los caciques Chauquemila y Lincopi, aliados con los ejércitos españoles, lucharon hasta 1832, cuando fueron derrotados en la laguna de Palafuquenic, en la provincia de Neuquén. Paralelamente al tema indigenista, debemos tratar la supuesta discriminación. Me van a perdonar, pero la verdad es que estoy, no sé si más o menos cansado que ustedes, pero este tema, por ejemplo, de la discriminación de los americanos, es un tema supremamente interesante, largo, y me ofrezco con mucho gusto hacer otra conferencia, porque hay casos apasionantes en donde se demuestra cómo los indígenas y los españoles americanos lograron grandes beneficios y lograron inclusive títulos que los cruzaron con la nobleza, con la realeza, no solo de España, sino de otros países. Pedro Montezuma, Isabel Montezuma, Leonor Yupanqui, Teresa de Asensio, la Indita Elvira de Talagante en Chile, fueron parientes de la nobleza ibérica. Fueron muchos de sus títulos dados generosamente por el rey o comprados por el sistema de la venalidad. En cuanto a cargos, pues todos sabemos la historia de don Joaquín de Mosquera, presidente de la regencia que en 1810 firmó como rey de España las constituciones de Cádiz. Y entremos al punto último, el origen de la leyenda, el tema religioso. La empresa de España fue una empresa cristiana, una nueva cruzada. Los reyes de Castilla estaban empeñados en regresar a los moros a sus dominios norteafricanos y lo acababan de lograr. Derrotados los moros en Granada, tuvieron a bien patrocinar a Colón. No hubo una sola expedición de conquista que no tuviera a un grupo misionero de la cruz y de la espada. El Papa Pablo III, con la bula Sublimis Deus, ordenó por las presentes cartas que dichos indios deben ser convertidos a la fe de Jesucristo por medio de la palabra divina y con ejemplo de una buena y santa vida. Se cumplió la primera parte, fueron convertidos, pero no siempre tuvieron el mejor ejemplo de los representantes de Cristo. Se crearon sedes episcopales en Santo Domingo, 1546, Concepción de la Vega, Puerto Rico, Santa María la Antigua del Darién, 1513, Cuba, 1517 y Tierra Florida en 1520. Es decir, antes de 30 años de haberse producido el descubrimiento, ya España católica estaba en posesión de América también. Clarence Haring, cuya obra está llena de comentarios antihispanistas. ¿Qué pasó allí? Pasa. Pasa. Ahí está Clarence Haring, devuélvete. Reconoce que la vida de los misioneros españoles y portugueses, llena de abnegación, actos heroicos y casos de martirio, es una epopeya seguramente sin paralelo en la historia. En esta obra podemos encontrar muchas biografías de gente que dedicó su vida a la difusión de la fe. La conquista fue la última gran cruzada y con los conquistadores trasmontó la grandeza española. La conquista la realizaron en comandita, concluía el medioevo católico. Y miremos la Inquisición. Los anglosajones y flamencos que se ocuparon de generar la imagen negra de la Inquisición española, creada por Roma, no por España, y omitir su propia historia en ese tétrico misticismo, con horrores y abusos que si no bastan por sí solo para generar imagen negativa, han sido elevados a la máxima potencia. Ciertas precisiones y algunas estadísticas reducirán el tema a sus justas proporciones, como diría un expresidente colombiano. El Tribunal de Santo Oficio solo tenía competencia sobre los bautizados pecadores o herejes. La Inquisición no fue contra ninguna religión ni contra los judíos, como frecuentemente quiere hacerse ver. Fue contra cristianos bautizados que practicaban herejía. También persiguió el pecado de la solicitación, muy propio de los curas del medioevo, en el cual los religiosos abusaban de su condición para seducir a alguien de su feligresía. La brujería y las prácticas dedicadas a adivinar el futuro que estaba en manos de Dios se reprimían, pero también se evitaban linchamientos y atropellos. La Inquisición española buscaba más el arrepentimiento que el castigo. Oigan estas cifras. Entre
520 y 1820, 300 años, solo 220 protestantes fueron condenados y solo 12 contumaces fueron quemados. 220. Sidney Smith calculó que en esos mismos 3 siglos 264.000 personas fueron quemadas en Inglaterra. Galileo jamás fue torturado. Se le condenó a rezar 70 salmos bajo arresto domiciliario en la villa de Medici. Solo con arrepentirse se perdonaba la vida y se pagaba con oraciones, cárcel y multa. No se aceptaban anónimos. Se garantizaba la privacidad del denunciante. La tortura, prohibida para menores de edad y mujeres embarazadas, no podía poner en peligro la vida ni dejar secuelas permanentes y se practicaba en presencia de un médico. La tortura se suspendió en España en 1820 a raíz del trienio liberal de la rebelión de Riego, muchos años antes de que en otras partes del mundo. Menos 2 de cada 100 sometidos de los actos de tormentos recibieron, menos de 2 de cada 100 sometidos a los actos de fe recibieron tormentos y nunca por más de 15 minutos. Menos del 1% tuvo una segunda tortura. Las cárceles de la Santa Inquisición eran mejores y muchos presos blasfemaban para ser trasladados. Tengo pues una más cantidad de datos, pero no creo que se justifique. Tenemos, pasa, los circunleones. Esta es una historia interesante. Los circunceliones castigaban y atormentaban a los paganos y destruían sus templos. Su acción estaba impulsada por los primeros cristianos. Oh, crueldad misericordiosa, la llamaba San Agustín. Era la opresión teocrática. Bendita la leyenda, solo España responde. Pasemos ahora ya para terminar a una historia cuantitativa. Pasemos de la filosofía a las matemáticas, como dice mi consuegro catalán José Luis Solano cuando habla de negocios, que ojalá me esté oyendo. Ya vimos alguna estadística con relación a la Inquisición. Veamos ahora datos sobre imprentas y universidades generosamente construidas y dotadas por Hispanoamérica. Para la época que estudiamos, la estadística era una disciplina inexistente. La historia cuantitativa es una práctica reciente. Algunas cifras repugnan el pensamiento lógico y otras no resisten comparaciones más fuertes. Acude a nuestra ayuda la archivística, la historia documental que cuenta con tantos fanáticos de nuestra academia, fanáticos del ver para creer. Tampoco es el 100% confiable. Basten 2 ejemplos. Muerto Fernando VII, una de las primeras disposiciones de la regente María Cristina de Borbón fue intervenir los archivos del rey difunto para eliminar documentos que probaban su felonía. Más cercano a nosotros están las manipulaciones sobre el archivo del general Santander, concretamente en lo referente a las famosas doña Nicolás y doña Bernardina Ibáñez, damas incomprendidas, con la intención de limpiar el ancestro de las familias Caruch y Mikkelsen, importantes ramas de nuestra dirigencia política y social. En una perspectiva histórica comparativa, cito nuevamente a Mark Bloch, al filósofo de la historia. A diferencia de otros tipos de cultura, la civilización occidental siempre ha esperado mucho de su memoria, así que se introduce una pareja fundamental para el historiador, historia y memoria. Esta atención a la memoria es para el occidente la herencia de la antigüedad y a la vez del cristianismo. El cristianismo es una religión de historiadores de memoria. El componente memoria hace frágil la historia. Es una construcción a la vez racional y emocional, y esto, al lomo de sentimientos, da demasiada cabida a la imaginación. Recordamos con el sentimiento y el impacto que hace en nuestra vivencia lo que hemos aprendido y los adjetivos que adornaron el aprendizaje. De distintas maneras analizamos los testimonios, memorias ajenas, según sea su origen. Somos proclives a creer lo dicho por los amigos y así caemos en la historia utilitaria. Creemos los que nos conviene creer. Voltaire, mi maestro, se admira de la capacidad que tenemos los hombres para justificar racionalmente lo que queremos creer. Y vamos a los números. Antes de la estadística, empecemos una valoración de la educación con 3 frases escritas por Alexander von Humboldt. La humanidad debe gratitud eterna a la monarquía española, pues la multitud de expediciones científicas que ha financiado han hecho posible la extensión de los conocimientos. Ninguna ciudad de América, sin exceptuar a los Estados Unidos, puede exhibir tan grandes y sólidas instituciones científicas como la Ciudad de México. También otras ciudades tienen establecimientos científicos
que llevan a comparación con las de Europa. En 1524 se funda la primera escuela española para indios. En 1538 la primera universidad de Santo Domingo. En 1553 la primera universidad en México. En 1848 apenas la primera universidad británica de la India. 1847, perdón. 20 centros de educación superior en América versus ninguno fundados por los holandeses en sus colonias en los primeros 30 años de colonización. En el siglo XVIII había 26 ciudades universitarias en América. Una de ellas era Charcas, Nariño, Charcas, Bolivia, perdón, en donde se enseñaba teología, filosofía a nivel de las mejores universidades de España. Felipe II ordenó el estudio de las lenguas aborígenes. Los jesuitas no podían hacer profesión de fe sin acreditar conocimiento, por lo menos, de una lengua indígena. Imprenta. El 1 de enero de 1722 sale el primer periódico de circulación regular en México. Con él se difundieron verdades y errores. A ver, pasa la educación 2. Pasa la 3. Pasa. Listo. El primer libro impreso en América fue en México en 1539. Allí también, en 1557, se editó el primer libro médico, Physica Speculativa. Entre la fecha y 1821 se imprimieron 708 textos médicos, en Nueva Granada 547, en Lima 268. En Norteamérica, la primera imprenta llega en 1663. Salud. El primer hospital en la española fue el Hospital San Miguel de Bari. Como este, se construyeron otros 25 antes de 1550, 6 en México, ordenados por Cortés. Lima tenía más hospitales que iglesias, una cama por cada 101 habitantes, ocupación superior a la de Los Ángeles, California, hoy en día. 1511, los hospitales estaban obligados por orden real a acoger cristianos e indios. La medicina es la primera profesión en España sometida a un control jurídico. En 1551 ya existía la Cátedra de Medicina en México, dotada por Felipe III. En 1635 y 36 se abrieron las de Lima y Bogotá, respectivamente. Debemos dejar constancia aquí que venían los más eminentes profesores europeos e italianos a dictar sus clases de medicina. Hasta 1765 se abrió la primera facultad en Norteamérica. La Real Expedición Filantrópica contra la Vacuna de 1803 y 1816, a la cual nos habíamos referido, tiene que ver y nos llena de orgullo a los rotarios ahora con nuestra campaña para la erradicación de la polio. Y por fin llegamos al final. Fue tan grande la gesta del descubrimiento que con los años Iberoamérica asegurará la inmortalidad de la propia España. Bartolomé de las Casas fue con todo un verdadero precursor de los derechos humanos. Con base en sus escritos, los estudiosos han derivado de derechos individuales de la persona y posteriores derechos sociales y económicos llamados derechos de segunda generación. Quienes niegan y distorsionan nuestra historia nos están condenando a arar en el mar y a edificar en el viento. España somos nosotros. Hispanoamérica es España al otro lado del mar, tratando todavía de construirse, incorporando valores indianos. Lo bueno y lo malo, si quieren usar esas odiosas polarizantes categorías subjetivas, son toda nuestra historia y como tal debemos amarla. Termino agradeciendo a la academia por invitarme a esta disertación y cito para su buena memoria esta idea del gran hispanista don Marcelino Menéndez y Pelayo. Conmigo, por su paciencia.